Con un salto elástico, Mir se lanzó hacia adelante, intentando abatir a su insolente y confiado oponente en un solo movimiento decisivo. Realmente creía, que Jan lamentaría su arrogancia en cuanto el acero real entrara en juego. En la mente de Mir, una espada adecuada pertenecía a un luchador adecuado, y Jan estaba a punto de aprender lo que significaba ser corregido por la fuerza. Jan, sin embargo, permaneció firme con el arma de madera en las manos, los ojos fijos en Mir con una concentración inquietante. Observaba las caderas, los hombros y el apoyo del hombre, leyendo cada movimiento como una advertencia escrita antes de convertirse en golpe. Para Jan, el duelo no era caos, era lenguaje, y Mir hablaba demasiado alto con cada paso exagerado. De repente, la sala estalló con una luz imposiblemente brillante, lo bastante intensa como para hacer que varios caballeros se estremecieran. La expresión de Jan cambió, y sus ojos se encendieron con un brillo mágico y afilado, como brasas avivadas por un viento tormentoso. El cambio fue tan inmediato que resultó antinatural, como si algo dormido en su interior hubiera despertado exigiendo ser visto. Algo giró rápidamente bajo el techo del enorme salón de entrenamiento, cortando el aire con un zumbido feroz. El movimiento era demasiado veloz para seguirlo con claridad, solo un borrón y un sonido como una hoja cortando el propio aliento. Por una fracción de segundo, pareció como si toda el ala del castillo Beowulf se hubiera convertido en el escenario de un truco imposible. Y entonces, inequívocamente, el muñón roto de la misma espada de madera que Jan había estado usando contra Mir comenzó a caer. Giró sobre sí mismo, limpiamente seccionado como por un golpe invisible, el borde astillado captando la luz. La escena tenía una extraña ironía. Incluso la madera había sido obligada a rendirse bajo la presión de aquel momento. Los ojos del capitán Kion se abrieron tanto que parecieron iluminarse bajo su yelmo, la sorpresa borrando su anterior diversión. Abrió la boca como para hablar, pero solo un par de palabras entrecortadas lograron escapar, más aliento que frase. Para que un capitán experimentado quedara sin palabras, aquello debía ser algo más que habilidad, debía rozar lo milagroso. Los caballeros bajo el mando de William reflejaron esa incredulidad, sus rostros tensándose con confusión y asombro. No podían entender cómo algo así había ocurrido en medio de un simple combate de práctica, como su camarada, luchando contra un extraño, había presenciado algo que desafiaba la técnica ordinaria. Murmullos se extendieron como ondas en el agua, cada caballero intentando explicar lo inexplicable. La hoja de madera, lo que quedaba de ella, quedó suspendida peligrosamente cerca de la garganta de Mir, un veredicto silencioso presionando el aire entre ambos. Solo significaba una cosa, el guerrero imperial había sido derrotado, y no por suerte ni por lucha prolongada, sino por el dominio decisivo del nuevo recluta. Incluso la respiración de Mir vaciló, como si su cuerpo entendiera la derrota antes de que su orgullo pudiera procesarla. A su alrededor, el asombro se profundizó en abierta admiración cuando los observadores comprendieron que el duelo había terminado en un latido, Jan derrotando a un caballero del escuadrón de Moraz con un solo golpe limpio. La rapidez hacía que el resultado pareciera irreal, como una historia contada demasiado deprisa para ser creída. Sin embargo, la evidencia estaba allí, en la postura congelada de Mir y el arma suspendida como un punto final definitivo. Los ojos de Jan aún ardían con esa intensidad feroz y antinatural, como si la batalla lo hubiera transformado brevemente en algo demoníaco, algo afilado más allá de la contención humana. Pero el momento pasó, y su voz volvió a la normalidad suave cuando preguntó a Mir si estaba bien. Ese contraste, poder aterrador seguido de preocupación tranquila, perturbó a los testigos incluso más que el propio golpe. Mientras tanto, lejos del luminoso salón de entrenamiento del castillo, el bosque norteño de picos de piedra guardaba sus propios secretos y piezas en movimiento. El aire allí era más frío, más pesado, impregnado de pino y nieve antigua, y el silencio se sentía vigilante más que pacífico. En esa naturaleza sombría, otras figuras llevaban a cabo planes que no tenían nada que ver con combates de práctica, y todo que ver con el destino. En la cornisa de un saliente rocoso dentado, un hombre habló con otro que se sentaba justo detrás de él, medio oculto por el ángulo de la piedra. Preguntó por cierta persona, alguien que quizá aún estuviera en el Mar del Norte, con un tono controlado pero teñido de impaciencia.
La pregunta quedó suspendida en el viento, llevada y devuelta como una advertencia. El anciano calvo, envuelto en una sola túnica que ondeaba como la vestimenta de un monje, confirmó la sombría verdad: el duque Beowulf no regresaría a su ducado. Sus ojos estaban tranquilos, casi indiferentes, como si recitara un desenlace inevitable en lugar de asestar un golpe. Las palabras eran simples, pero cayeron con el peso de una puerta que se cierra. El hombre que había preguntado por el señor del castillo aceptó la noticia en silencio, su rostro inescrutable como la piedra. No discutió ni protestó, solo asimiló la información de que el duque Beowulf permanecía ausente de su finca ancestral. Esa aceptación silenciosa era escalofriante, porque sugería que la respuesta encajaba perfectamente en planes ya en marcha. Luego, sin vacilar, ordenó al anciano convocar a los líderes de las tribus bárbaras. La instrucción fue tan abrupta, tan inusualmente directa, que los ojos del anciano se abrieron de sorpresa. Incluso en la fría naturaleza del norte, parecía que el aire había cambiado, como si se hubiera accionado una palanca oculta y la siguiente etapa del conflicto hubiera comenzado. Esto debía hacerse en nombre del propio comandante jefe Villay, que se erguía en el borde del acantilado emitiendo órdenes con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. El viento tiraba de su ropa, pero él permanecía inmóvil, contemplando el bosque como si ya fuera su territorio. Sus órdenes no eran solicitudes, eran declaraciones, y se esperaba que el anciano las hiciera realidad. De regreso en el castillo Beowulf, una espada de hierro permanecía clavada de punta en el suelo de entrenamiento, vibrando levemente por la fuerza que la había impulsado hacia abajo. La escena servía como una señal contundente de que otro enfrentamiento había llegado a su fin. A su alrededor, las tablas marcadas y el polvo disperso parecían exhalar, como si la sala misma se sintiera aliviada de que el choque hubiera terminado sin tragedia. El arma pertenecía a Cruel Dwight, quien se arrodillaba sobre una rodilla, los hombros subiendo y bajando mientras luchaba por recuperar el aliento. El sudor se aferraba a su línea de cabello, y su pecho se elevaba y descendía como un fuelle tras un trabajo arduo. Con honestidad renuente, admitió la derrota ante su oponente, las palabras amargas pero inevitables tras la constante superioridad de William. William rió, no con burla, sino con sincera aprobación, y elogió a Dwight por mejorar a mitad del combate, llamándolo un talento inquietante el afilarse tan rápidamente bajo presión. Cruel Dwight lo desestimó como una broma, refunfuñando que ni siquiera había logrado asestar un solo golpe adecuado. Sin embargo, bajo sus quejas, había una chispa de orgullo, sabía que había obligado a William a tomarlo en serio, aunque fuera por un momento. William insistió en que Dwight casi lo había alcanzado, bromeando que la distancia había sido de 600 hojas de papel, una medida ridícula destinada a suavizar el aguijón del fracaso. Para Cruel Dwight, incluso esa exageración humorística tenía significado. William admitía haber sentido peligro, por mínimo que fuera. El humor del comandante era una bondad disfrazada de burla, una invitación a seguir ascendiendo en lugar de quedarse abatido en la base. William seguía confiado en que Cruel Dwight se volvería más fuerte con el tiempo, incluso si dejaba ahora la mansión Beowulf y dejaba de entrenar junto a ellos. El comandante hablaba como si ya pudiera ver la forma futura de la habilidad de Dwight, los bordes ásperos suavizados, la impaciencia refinada, el instinto afilado hasta convertirse en control letal. Era menos una predicción y más la certeza de un comandante, nacida de reconocer el potencial cuando jadeaba frente a él. El caballero aristocrático derrotado ofreció su agradecimiento solo a regañadientes, como si el elogio fuera un préstamo que no quería aceptar. Su mandíbula se tensó, y sus ojos se desviaron con obstinada incomodidad. Aún así, las palabras salieron, tirantes, reacias, pero reales, porque incluso el orgullo no podía negar por completo el valor del reconocimiento de William. La atención de William cambió cuando notó a caballeros del escuadrón de moras acercándose al terreno de combate con una urgencia inusual. La sorpresa cruzó su rostro, visitas como esa rara vez eran casuales, no cuando los hombres se movían con esa energía tensa y decidida. Preguntó qué los había traído tan de repente, ya intuyendo que algo significativo había ocurrido en otra parte de la sala. Los combatientes hablaron rápido y con detalle, relatando el sorprendente desenlace del enfrentamiento entre Jan del Escuadrón Especial y el Caballero Imperial Mir.
Sus palabras se atropellaban, quién se movió primero, qué tan rápido terminó, cómo reaccionó la multitud, cada detalle sonando más increíble que el anterior. Era el tipo de informe que hacía que los instintos de un comandante se encendieran, porque lo imposible a menudo señalaba un peligro oculto. Al oír el relato, William miró como si los hombres hubieran hablado en un idioma extranjero. Apenas podía creer que Jan hubiera derrotado al propio Mir sosteniendo solo una espada de madera, terminando el combate con un único golpe decisivo. Para un comandante veterano, la incredulidad no era común, sin embargo, esta noticia lo obligó a reconsiderar los límites del joven y la fuerza misteriosa que parecía despertar a su alrededor. Un caballero que estaba cerca de Jan murmuró con amargura, hablando de deshonra para el escuadrón Mirage y escupiendo las palabras como si supieran a ceniza. Jan lo entendió de inmediato, su victoria no solo los había sorprendido, había herido su orgullo, cortando su reputación frente a testigos. El resentimiento en aquella queja era lo bastante afilado como para cortar, incluso sin acero. Sin embargo, no todas las reacciones fueron hostiles. Varios caballeros en la primera fila miraban a Jan con entusiasmo abierto, los ojos brillantes de admiración como si acabaran de presenciar el nacimiento de una leyenda. Lo llamaron increíble, incluso inspirador, y su entusiasmo tomó a Jan por sorpresa, no estaba acostumbrado a elogios que no vinieran acompañados de sospecha. La atención mixta, envidia de algunos, asombro de otros, pesaba más que cualquier armadura. Entonces el propio Mir dio un paso adelante, acercándose a Jan con paso controlado y la espalda recta. Agradeció a Jan por el combate de práctica, ofreciendo respeto donde muchos habrían ofrecido excusas. Jan intentó apresuradamente protestar, pidiéndole que no lo hiciera, insistiendo en que no era necesario, pero ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase antes de que Mir continuara, inquebrantable. Con una total ausencia de emoción visible, Mir reconoció su derrota y elogió a Jan, señalando que tal habilidad a su edad era excepcional. Las palabras eran directas, casi clínicas, pero llevaban una sinceridad innegable. Mir hablaba como un soldado enunciando un hecho, no como un hombre consolando su ego, y esa franqueza hacía que el cumplido pesara aún más. Los camaradas de Mir estallaron en risas, burlándose de él como inútil, demasiado viejo, demasiado orgulloso, fingiendo dureza mientras fracasaba en público. La burla era ruidosa y descuidada, arrojada como piedra sin pensar en el daño. Aquella crueldad incomodó a Jan, una cosa era ganar, y otra ver al derrotado ser pisoteado por sus propios aliados. Jan notó de inmediato cómo Mir reaccionó ante los insultos, con una aceptación extrañamente despreocupada que no encajaba con la cultura de la mayoría de los caballeros. En muchas órdenes, el honor y el orgullo lo eran todo, y la derrota solía provocar rabia, negación o disputas interminables sobre la justicia. Sin embargo, Mir simplemente soportó las pullas sin alterarse, como si su sentido del yo no estuviera encadenado a la victoria. En un lugar como este, los caballeros arriesgaban la vida en cada batalla real, y la reputación podía significar la diferencia entre el respeto y el abandono. Por eso resultaba tan sorprendente que el orgullo de Mir no pareciera herido en absoluto. Jan comprendió, con un escalofrío silencioso, que esa resiliencia, esa capacidad de aceptar la derrota sin derrumbarse, era su propia clase de fuerza. No era casualidad que los llamaran el Muro del Norte. Los muros no lloran cuando son golpeados, simplemente resisten. Mientras Jan aún reflexionaba sobre el duro destino y el complejo honor de sus oponentes, otro guerrero dio un paso al frente y se ofreció para enfrentarse a él a continuación. La propuesta llegó sin vacilación, como si el hombre hubiera estado esperando esta oportunidad desde que cayó el primer golpe. La atención de la multitud volvió a centrarse, hambrienta de una segunda demostración, preguntándose si la victoria anterior de Jan había sido un golpe de suerte o el atisbo de algo mucho mayor. De hombros anchos y constitución poderosa, el joven se presentó como Loren, caballero del escuadrón de Moraz, número 99. Su físico sugería un luchador que confiaba en una fuerza aplastante, pero sus ojos mostraban concentración en lugar de arrogancia. Se mantenía con la seguridad de alguien acostumbrado a la adversidad, como si el entrenamiento y la batalla hubieran esculpido certeza en su figura. Jan respondió con su nombre y pidió a Loren que fuera indulgente con él, admitiendo que aún no había aprendido a manejar correctamente el maná del norte.
Su petición era cortés, no temerosa, y llevaba la franqueza de alguien que entendía sus carencias y se negaba a ocultarlas tras la fanfarronería. Aún así, Jan añadió que estaba bien, porque los desafíos revelaban las debilidades, y las debilidades reveladas podían conquistarse. Aceptando el desafío, el antiguo cadete de bajo rango entró en el siguiente enfrentamiento con respiración constante y atención agudizada. Las espadas de madera chocaron con un crujido seco cuando Jan encontró el arma de Lauren de frente, sus empuñaduras tensándose mientras cada uno probaba el equilibrio y la intención del otro. El duelo comenzó como un apretón de manos entre luchadores, firme, exploratorio y listo para volverse violento ante cualquier error. Ya en pleno intercambio, Lauren intentó hablar entre movimientos, queriendo disculparse por el comportamiento anterior de Mir y la falta de respeto mostrada hacia Jan. Su tono transmitía sinceridad incluso mientras sus brazos trabajaban, como si creyera que los modales aún importaban en una sala construida para el combate. La disculpa fue breve, pero reveló que la fuerza de Lauren iba acompañada de un sentido de responsabilidad. Y precisamente porque reconocía esa falta de respeto, Lauren se volvió aún más decidido a ganar adecuadamente, con limpieza, de forma decisiva, sin excusas. Pretendía luchar contra Jan con todo lo que tenía, no para humillarlo, sino para honrar el duelo tomándolo en serio. En su mente, contenerse sería su propio insulto, y no repetiría el error de Mir bajo otra forma. Jan vio la intención en la postura de Lauren y la acogió, preparándose para un enfrentamiento feroz con un hombre que luchaba como una roca en movimiento. No tenía intención de retroceder, incluso si la fuerza que se abalanzaba sobre él resultaba abrumadora. En su lugar, su concentración se estrechó hasta convertirse en una calma fina como una hoja, capaz de cortar el pánico y transformar la presión en claridad. Mientras la espada de Lauren trazaba una trayectoria definida en el aire, Jan la siguió al instante y sacó conclusiones sobre el nivel de habilidad de su oponente. El golpe no era descuidado, llevaba estructura, sincronización y un uso disciplinado del impulso. A partir de esa sola línea de movimiento, Jan supo que Lauren no era simplemente fuerte, estaba entrenado, y ese entrenamiento había sido pulido hasta notarse incluso en los ajustes más pequeños. Lauren había aprendido la primera forma de la gélida espada de hielo y nieve, una técnica distintiva enseñada en el centro de entrenamiento, y la manejaba con una precisión sistemática que la hacía parecer un ritual practicado. Los movimientos no eran golpes al azar, eran pasos conectados, cada uno conduciendo naturalmente al siguiente, diseñados para controlar la distancia y congelar las opciones del oponente. Jan podía sentir la disciplina detrás de ello, como aire frío filtrándose por grietas invisibles. Teniendo todo esto en cuenta, Jan decidió que no podía confiar solo en la suerte o la improvisación. Tendría que actuar deliberadamente, elegir su propio ritmo, crear sus propias aperturas y forzar que la batalla se desarrollara en términos que pudiera controlar. Con una inhalación constante, resolvió luchar por la victoria con intención clara, listo para adaptarse, resistir y aprovechar el momento cuando finalmente se revelara. El movimiento repentino e inesperado que hizo Jan arrancó una visible sacudida de sorpresa a su oponente, Lauren del Escuadrón de la Escarcha. El robusto caballero había anticipado un intercambio directo, madera contra madera, fuerza contra fuerza, pero no ese brusco cambio de ritmo. Por primera vez desde que entró en el círculo, la confianza de Lauren vaciló, sus ojos se abrieron al darse cuenta de que había sido obligado a salir del guión en el que confiaba. Usando el método en el que confiaba en las batallas reales, Jan no miró el arma, estudió a la persona. Su mirada fijó a Lauren en su lugar, midiendo la respiración, el ritmo y la sutil tensión en sus hombros. En un instante, Jan concluyó que Lauren estaba orgulloso de su velocidad, el tipo de luchador que creía que la rapidez por sí sola podía decidir un duelo antes de que realmente comenzara. Atrapado en el calor del choque, Lauren perdió de vista a Jan por un solo latido, el tiempo justo para que el peligro se deslizara más allá de su guardia. Miró al frente, esperando que el joven permaneciera donde había estado, sin imaginar que Jan ya se había movido como una sombra por su lado ciego. Ese breve descuido se convirtió en una grieta que se ensanchaba en la defensa de Lauren. Al percibir movimiento, Lauren giró bruscamente, intentando atrapar a su oponente en el giro y terminarlo todo con un golpe aplastante y decisivo.
Reunió su peso en el balanceo, comprometiéndose a un ataque destinado a abrumar hueso y voluntad por igual. Era el tipo de golpe que un hombre elegía cuando quería que la victoria fuera innegable, rápida, brutal y definitiva. Un destello de luz feroz estalló en el instante en que sus fuerzas colisionaron, lo bastante brillante como para bañar la sala en un resplandor pálido. El impacto sonó como un trueno atrapado en un salón de piedra, y por un momento sin aliento fue imposible saber si alguno de los dos guerreros podría resistir tal intercambio. El choque se sintió menos como entrenamiento y más como el martillo del destino golpeando el acero. Uno de ellos tosió con aspereza, luego soltó un suspiro pesado y tenso que sonó como aire arrancado de pulmones magullados. La batalla había exigido todo de ambos hombres, fuerza, sincronización, resistencia y nervio, y ninguno había retrocedido voluntariamente. Cada uno perseguía la victoria con hambre obstinada, como si ceder siquiera un centímetro manchara su orgullo para siempre. Entonces Jan aprovechó una abertura fina como una navaja, deslizándose dentro de la guardia de Lauren en el momento exacto. Su codo derecho se lanzó hacia adelante con un golpe compacto y ensordecedor, más brutal por la cercanía, impactando en las costillas de Lauren donde la armadura no hizo nada por amortiguar el choque. Lauren no esperaba tal maniobra de un nuevo recluta, y la sorpresa hizo que el golpe cayera con el doble de fuerza. Aún de pie, Lauren luchó por estabilizar su respiración y recuperar el equilibrio, su mente corriendo para explicar lo que acababa de sentir. Se dijo a sí mismo que Jan lo estaba atrayendo con algo ordinario, movimientos simples, tácticas inofensivas que disfrazaban una trampa. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más la verdad lo arañaba, la simplicidad de Jan no era debilidad, era precisión. Al momento siguiente, el representante del escuadrón de Moraz se dobló y cayó, sus dedos raspando el suelo mientras evitaba desplomarse por completo. Una mueca torcida cruzó su rostro incluso mientras el dolor tensaba sus facciones, y una maldición se le escapó, mitad frustración, mitad admiración. Era la expresión de un guerrero que odiaba perder, pero no podía negar la limpia elegancia de la derrota. Lauren se puso de pie de nuevo y, con noble firmeza, admitió la derrota sin excusas. Cuando sus espadas se habían encontrado, dijo, había sentido algo extraordinario en Jan, un filo que no pertenecía a un aprendiz común. Jan le agradeció por sus palabras honestas, aceptándolas con una calma que hacía que su victoria pareciera aún más inquietantemente natural. Atónitos por lo que habían presenciado, los caballeros reunidos estallaron en charla emocionada, la admiración inundando la sala como una marea creciente. Comenzaron a buscar nuevos desafiantes para Jan, ansiosos por probarlo una y otra vez, como si su presencia hubiera convertido el campo de entrenamiento en un festival de duelos. Algunos incluso se quejaron ante el subcomandante sobre quienes habían cortado la fila, discutiendo en voz alta sobre quién merecía la siguiente oportunidad. El capitán Kion observó a sus propios subordinados con sorpresa abierta, alzando las cejas al darse cuenta de cuán rápido se había transformado su ánimo. Hace un momento habían estado escépticos, incluso ofendidos, ahora prácticamente suplicaban por enfrentarse al recién llegado. Era raro ver a caballeros disciplinados tan abiertamente entusiasmados, y Kion solo pudo sacudir la cabeza ante lo completamente que Jan había capturado su atención. Más tarde, después de que William preguntara al capitán Kion qué pensaba realmente de Jan y escuchara la franca interpretación de Kion sobre la supuesta jactancia del joven, William ofreció grandes elogios por la habilidad de Cruel Dwight, que mejoraba con rapidez. Aún así, el tono de William marcó una clara distinción, Cruel ascendía rápido, pero Jan pertenecía a un nivel completamente distinto. No era solo talento, era la inquietante sensación de que el techo de Jan aún no se había revelado. Algunos susurraban sobre el instructor principal con abierto desprecio, llamándolo un reptil escurridizo, suave, paciente e imposible de leer. Creían que Damián era quien había moldeado a Jan en lo que era, formándolo con fría intención más que con bondad. Para ellos, Damián no era solo un entrenador, era un político con armadura, un hombre que ascendía coleccionando personas útiles como trofeos. Para el capitán Kion y William por igual, el apetito de Damián por el talento era evidente, casi codicioso en su intensidad. Hombres como Jan eran raros, y las cosas raras siempre eran reclamadas por manos poderosas. Kion comentó que sería
correcto, incluso inevitable, que el instructor enviara a un caballero hacia su ducado, donde su habilidad pudiera ser utilizada y vigilada de cerca en lugar de dejarlo vagar. Kion, sin embargo, no permitiría que una mosca, como Jan, revoloteara alrededor de Lady Lorana sin control, especialmente si existía la posibilidad de que el joven pudiera encantarla, influirla o ser utilizado como cuña contra la casa. Ya fuera la preocupación protectora, política o personal, su voz se afiló. Los guerreros, insistió, debían permanecer vigilantes. William estuvo de acuerdo, comprendiendo cuán fácilmente pequeñas libertades se convertían en aperturas peligrosas. En concordancia con el capitán, William afirmó que no se podía permitir que Jan se comportara con rudeza o familiaridad hacia su dama, por impresionante que pareciera su habilidad. El respeto era un límite que ni siquiera el talento podía cruzar. Con eso decidido, los líderes dieron por terminado el entrenamiento por el día, ordenando a los hombres dispersarse y descansar, aunque la energía inquieta en la sala se negaba a desvanecerse en silencio. Se decidió que al día siguiente atacarían de nuevo, reanudarían operaciones, avanzarían, evitarían que el impulso se desvaneciera. Y mientras los caballeros pronunciaban el nombre de Damián, el propio instructor principal apareció, como si hubiera sido invocado por la conversación. Sus ojos ardían con una intensidad aterradora, no solo severa sino febrilmente brillante, una mirada que hacía que incluso guerreros veteranos se enderezaran como si una hoja se les hubiera colocado en la garganta. Mientras los increíbles combates entre el escuadrón de Moraz y la unidad especial seguían resonando por el ala del castillo de los aristócratas Beowulf, finalmente cayó la tarde. La luz exterior se suavizó en un azul crepuscular, y las sombras del salón de entrenamiento se alargaron sobre el suelo marcado. Sin embargo, el aire seguía cargado, como si las batallas del día hubieran despertado algo que se negaba a dormir. De repente, sonó un instrumento, profundo, urgente e inconfundible. El capitán Kion supuso que era un cuerno, y William lo confirmó al instante, porque tal llamado estaba reservado solo para emergencias. Los comandantes comenzaron a dirigirse a cada caballero de la finca, sus voces cortando el creciente crepúsculo. Jan, entre los demás, aguzó el oído, sintiendo que lo que viniera después no sería un simulacro. Escuchó con tanta intensidad que el mundo pareció reducirse solo al sonido, reacio a perder una sola palabra u orden. A su alrededor, las conversaciones murieron a mitad de frase, las botas se movieron y las manos se tensaron sobre las empuñaduras de las armas. En la pausa entre declaraciones, Jan casi podía oír su propio corazón, resonando con un oscuro presentimiento. Para sorpresa de Jan, el mayordomo jefe Hans Marino apareció revestido de armadura, completamente armado como un hombre que se adentra en guerra abierta y no en deberes de castillo. Su sola presencia era una advertencia: los administradores no vestían hierro a menos que la casa misma estuviera amenazada. Con urgencia cortante, Hans llamó a cada guerrero del territorio a tomar las armas de inmediato, su voz llevando la autoridad de la emergencia y la supervivencia. Apresurándose hacia el capitán Kion y William, Hans entregó noticias urgentes con un tono tenso y controlado: sus tierras estaban bajo ataque. Por un breve segundo, ambos comandantes lo miraron como si las palabras no encajaran con la realidad. Su confusión era evidente: ¿quién se atrevería a atacar el territorio de Beowulf ahora, y con qué fuerza lo bastante audaz como para anunciarse en las puertas? Las enormes puertas de roble, reforzadas y antiguas, parecían construidas para repeler cualquier asalto ordinario. Habían resistido tormentas, incursiones y amenazas incontables, erguirse como la boca de un gigante que se negaba a abrirse. Para la mayoría de los enemigos, esas puertas habrían sido el argumento final, sólidas, obstinadas y cruelmente implacables. Pero al instante siguiente, un ariete puntiagudo se estrelló contra ellas, atravesando las puertas de la fortaleza como si el roble fuera papel mojado. La estructura explotó hacia afuera, fragmentos de madera y herrajes volando por el aire en una tormenta mortal. La onda de choque del impacto recorrió el patio, convirtiendo la certeza en pánico repentino. Quienes presenciaron la brecha comprendieron de inmediato quién había llegado. No era obra de saqueadores comunes ni de ladrones desesperados, llevaba una firma que se había susurrado demasiadas veces para ser ignorada. El terror que habían oído en historias ahora estaba ante ellos en realidad astillada,
tomando la forma de una pesadilla que habían esperado que permaneciera solo como rumor. Más allá de la puerta destrozada se alzaba una masa interminable de sombras, tan densamente agrupadas que parecían devorar la luz. Ojos ardientes brillaban en la oscuridad como brasas en un pozo, y la horda se movía con impaciencia depredadora. Se preparaban para avanzar, para asaltar el castillo como un solo cuerpo voraz. Al frente del ejército monstruoso, criaturas y bárbaros entremezclados como una sola plaga, se encontraba el comandante jefe Vilay. Su expresión no era simplemente hostil, estaba tallada con intención, un frío deseo de reducir el castillo Beowulf a ruinas. Miraba la fortaleza como si ya pudiera saborear su caída, y esa certeza hacía que el aire se sintiera venenoso. Jan contempló la invasión, atónito de que hubiera estallado en ese preciso momento, justo cuando la atención de la finca estaba dispersa por el entrenamiento y la política interna. Aún más impactante era la participación directa de Vilay, como si el líder enemigo hubiera elegido supervisar personalmente la destrucción. La mente de Jan corría, intentando reconciliar lo que veía con lo que creía que debería haber sucedido. Porque Jan lo recordaba claramente, no era el momento para tal ataque. Aún no. El momento era incorrecto, lo bastante incorrecto como para sentir que la realidad había sido reescrita. Había cambiado nuevamente el curso de la historia, doblándose alrededor de su presencia como hierro ante un imán, torciendo los acontecimientos hacia una forma nueva y más peligrosa. Las murallas de la fortaleza del duque Beowulf permanecían imponentes e intactas, su altura y piedra lisa haciéndolas brutalmente difíciles de escalar. Desde abajo, parecían acantilados construidos por manos humanas, fríos, implacables y orgullosos. Deberían haber sido una ventaja, un escudo comprado por generaciones de piedra y guerra. Sin embargo, Jan podía sentir que incluso muros como esos podían ser superados por el puro número y la crueldad implacable. Fue desde este punto defensivo que el mayordomo jefe Hans Mariner, revestido de hierro, se situó junto a William y el capitán Kion, observando el caos que se extendía por los terrenos. Los tres hombres miraban hacia afuera con ojos duros y entrenados, midiendo distancias, ángulos y el flujo enemigo como comandantes leyendo un mapa de batalla. Su silencio llevaba el peso de la responsabilidad, cada decisión costaría vidas o la salvaría. Hans observó cómo el enemigo atravesaba el tercer muro, y la preocupación tensó su rostro mientras la fuerza hostil avanzaba con aterradora rapidez. El ritmo era incorrecto, demasiado rápido, demasiado organizado, lo que sugería preparación en lugar de un asalto espontáneo. Cada barrera que caía se sentía como un latido robado al castillo, y la mente de Hans claramente recorría rutas de evacuación y últimas defensas. William interrogó a un guerrero que llegaba con nuevos informes, exigiendo detalles sin desperdiciar aliento. Supo que el tercer destacamento de caballeros ya estaba fortificando el segundo muro, trabajando bajo presión desesperada para convertirlo en la verdadera línea de defensa. El mensaje era claro, el tercer muro no podía sostenerse, y la batalla estaba siendo forzada hacia adentro, más cerca del corazón de la finca. Defender el tercer muro se había vuelto imposible, ya era una posición perdida. Los habitantes necesitaban ser evacuados, retirados hacia el segundo muro en una retirada organizada, pero el número de enemigos amenazaba con convertir la retirada en masacre. Simplemente había demasiados atacantes, demasiadas garras y hachas y ojos ardientes, y combatirlos exigiría más que valor, exigiría sacrificio. A partir de las estimaciones aproximadas entregadas por exploradores y mensajeros frenéticos, William comprendió la escala aterradora de la amenaza. Hasta 30.000 individuos se habían acercado al ducado, un ejército lo bastante grande como para aplastar aldeas, devorar líneas de suministro y ahogar a los defensores en cuerpos. El número se asentó en su pecho como una piedra, pesado con el conocimiento de cuán delgados podían estirarse incluso los caballeros entrenados. Los líderes estaban indignados de que los guardabosques del ducado no hubieran detectado a tiempo la aproximación del enemigo. Alguien había sido descuidado, superado o silenciado, y ese fallo había costado vidas. El caballero informante admitió con gravedad que los guardabosques probablemente estaban muertos, y que los enemigos habían explotado la apertura sin misericordia, atacando antes de que el castillo pudiera prepararse por completo.
El mayordomo jefe Hans dio las órdenes primero, con voz de hierro. El capitán Kion y los caballeros del escuadrón de Moraz debían ayudar a evacuar a los residentes y retirarse hacia las defensas más fuertes del castillo Beowulf. No era un trabajo glorioso, pero era vital, salvar a los civiles antes de que la matanza los alcanzara. Su directiva cortó el pánico, convirtiendo el miedo en movimiento. William, al frente de su propio escuadrón, recibió la tarea de correr hacia el segundo muro para enfrentar al enemigo de frente y ganar tiempo. Hans entendía la amargura de ese deber, la sensación de ser arrojado a las fauces de la tormenta, pero exigió determinación, instándolos a defender el castillo sin importar el costo. En sus ojos, el sentimentalismo podía esperar, el ducado no sobreviviría a la indecisión. De pie ligeramente apartado en medio del apresurado bullicio, Jan escuchó los llamados de William a darse prisa, las órdenes afiladas por gritos y maldiciones mientras los hombres corrían a formar filas. Las botas retumbaban, la armadura traqueteaba, y el miedo se colaba en los huecos entre órdenes como viento frío. Las manos de Jan se tensaron por reflejo, no por incertidumbre, sino por la comprensión instintiva de que los siguientes minutos lo decidirían todo. Una vez más, la historia se torció en el momento que más temía Jan. Este evento, esta invasión prematura, no encajaba con el camino que recordaba, y la discrepancia lo heló más que el aire invernal. No podía discernir qué diferencia, qué pequeña divergencia de su vida pasada había creado una onda lo bastante fuerte como para alterar una guerra entera tras su llegada aquí. Jan recordaba claramente cómo el duque Beowulf había contenido en otra ocasión al comandante jefe Vila con estrategia magistral y presencia abrumadora, evitando una invasión del territorio aristocrático. El duque había sido la piedra angular, calmo, implacable e inquebrantable, manteniendo al enemigo a raya mediante fuerza y sincronización. Sin él ahora, el recuerdo se sentía como un muro protector que de repente había desaparecido. Ahora ya no podía estar seguro de si Vila podía derrotar por completo al ducado de Beowulf. El momento elegido por el líder enemigo y su confianza sugerían que él creía que sí. La mente de Jan giraba en torno a una brutal posibilidad: sin el duque Beowulf presente, la fortaleza podría caer, no por debilidad, sino por ser superada en número, maniobrada en desventaja y atacada en el peor momento posible. Al pensar en Lady Lorena, la confusión de Jan se profundizó hasta rozar el pavor. No podía entender qué había cambiado entre la línea temporal que recordaba y esta, especialmente después de que Lady Lorena, él mismo y todos los demás decidieran venir al norte. La decisión debería haber conducido a una cadena de eventos, y sin embargo ahora parecía haber desbloqueado otra ruta completamente más oscura. Analizó el desastre en desarrollo con intensidad sombría, repasando cada momento anterior en su mente como si buscara la única piedra mal colocada que había causado la avalancha. ¿Qué palabra, qué reunión, qué demora había redirigido el destino? Jan intentaba encontrar lógica en el caos, porque si podía identificar la causa del cambio, aún podría abrirse un camino para corregirlo. Mientras tanto, uno de los subordinados de Vila se acercó a él y lo llamó «Gran líder», entregándole un informe sobre la ruptura en el tercer muro y el avance continuo. La postura del mensajero era ansiosa, casi orgullosa, como si las defensas caídas fueran trofeos. Las palabras confirmaron lo que los defensores ya sentían en los huesos: el enemigo avanzaba sin tregua. Vila ordenó a sus tropas no precipitarse ciegamente, su voz llevando un control frío incluso en medio del rugido de la invasión. En su lugar, exigió que individuos rápidos y de vista aguda fueran enviados por delante, especialistas capaces de explotar aberturas y forzar la siguiente brecha con eficiencia. No quería una estampida desordenada, quería un colapso preciso, el tipo que convertía una fortaleza en una trampa para quienes estaban dentro. Al oír estas intenciones, la ira de Jan ardió caliente, atravesando el miedo como fuego en tela. Comprendió ahora lo que el líder salvaje buscaba, y la realización le tensó el estómago. No era solo una incursión por botín o territorio, era una caza dirigida, un plan moldeado en torno a un premio específico. Según la rápida y nauseabunda deducción de Jan, Vila planeaba capturar a Lady Lorena Beowulf como rehén. Su valor no era solo personal, era una palanca política, un símbolo, una hoja sostenida contra la garganta del ducado.
La idea de que fuera arrastrada a manos enemigas encendió algo feroz en Jan, una negativa tan afilada que se sintió como un juramento formándose en su pecho. Para entonces, un fuego feroz ya había devorado el área cercana a la puerta occidental del segundo muro, las llamas lamiendo hacia arriba en lenguas frenéticas y hambrientas. El humo rodaba sobre la piedra, volviendo el aire espeso y amargo, mientras chispas flotaban como insectos furiosos en la noche. El resplandor pintaba la armadura de los defensores en naranja tembloroso, un presagio de que la verdadera batalla había comenzado, y no terminaría limpiamente. El tercer destacamento de los Caballeros Blancos de Beowulf ya se había estrellado en combate directo contra las primeras filas de los salvajes invasores, acero chocando contra hierro tosco en una tormenta estridente. Luchaban en una línea cerrada y desesperada, cuerpos firmes y escudos trabados, intentando frenar el impulso enemigo antes de que se derramara más profundamente en la finca. Cada paso que cedían se sentía como entregar un fragmento de su hogar, así que se aferraban al terreno y sangraban por cada latido de retraso que lograban ganar. Los comandantes rugían órdenes por encima del caos, exigiendo que ni un solo bárbaro fuera permitido cruzar hacia el interior del castillo. Aunque sus vidas pendieran de un hilo desgastado, pulmones ardiendo, brazos temblando, debían luchar con los dientes apretados y los ojos firmes. Retirada no era una palabra que pudiera pronunciarse, la línea debía mantenerse, aunque solo se sostuviera por pura voluntad y un obstinado odio a la derrota. El segundo capitán del destacamento de Caballeros Blancos continuó emitiendo órdenes con feroz claridad, alentando a los hombres mientras la presión aumentaba. Exigía que mantuvieran la posición hasta el regreso del duque Beowulf, como si el nombre del duque pudiera convertirse en un escudo. Su voz cortaba el pánico como una hoja rasga la tela, prometiendo que la resistencia de ahora sería recompensada cuando su señor regresara para aplastar a los invasores. Pero al instante siguiente, esa voz fue arrebatada. Un hacha enorme, blandida con furia salvaje a dos manos, atravesó la defensa del capitán y terminó con su vida en un solo arco brutal. Cayó donde estaba, valiente hasta el final, los ojos aún fijos al frente, y su derrumbe envió una sacudida helada a los caballeros cercanos que habían dependido de sus órdenes como de un salvavidas. Los bárbaros presionaron con más fuerza, aullando mientras avanzaban por la finca como una inundación liberada de una presa rota. Gritaban a sus camaradas que desataran su furia, que abandonaran toda contención y abrazaran la sed de sangre, insistiendo en que la victoria se lograría mediante pura ferocidad y el peso de sus brutales armas. Sus gritos no eran solo cantos de batalla, eran permisos para la crueldad. Mientras chocaban contra los valientes defensores de la fortaleza, los invasores escupían promesas de una próxima era de sangrienta venganza. Hablaban como si el pasado mismo exigiera retribución, como si cada salvaje caído en guerras anteriores estuviera observando y esperando satisfacción. Sus palabras eran venenosas, destinadas a inquietar a los caballeros y convertir el aire en algo asfixiante de temor. Declaraban que la batalla de hoy honraría la memoria de sus muertos, hermanos caídos cuyos nombres estaban grabados en su rabia. Entre golpes y alaridos, murmuraban oraciones groseras y juramentos salvajes, insistiendo en que la victoria largamente esperada estaba finalmente al alcance. Para ellos, la sangre sobre la nieve no era tragedia, era ritual, y el castillo era el altar. El comandante jefe Vilay, liderando la horda desde el frente como un estandarte viviente de guerra, llamó a las tribus a vengar a cada hermano que había muerto en enfrentamientos anteriores con los caballeros de Beowulf. Su voz se alzaba sobre el campo de batalla con aterradora autoridad, convirtiendo la ira individual en un hambre unificada. Bajo su mando, la venganza se transformaba en estrategia, afilada, deliberada e implacable. Vilay estaba completamente seguro de que al final del día los territorios del norte pertenecerían a las tribus bárbaras como sus nuevos amos. Sin embargo, incluso en esa certeza, los invasores saborearon el dolor. Un salvaje gritó cuando un poderoso torrente de magia luminosa estuvo a punto de atravesarlo, chamuscando carne y orgullo por igual. El ataque había sido lanzado por una de las chicas del escuadrón especial, y su brillo hizo que las sombras retrocedieran. Ese momento de resistencia jamás habría sido posible sin las afiladas espadas de los defensores del castillo Beowulf, que impedían que el enemigo abrumara a los magos de inmediato.
Las hojas destellaban frente a los lanzadores de hechizos como barricadas vivientes, interceptando hachas y lanzas antes de que alcanzaran aberturas vulnerables. El acero y el valor compraban los preciosos segundos necesarios para que la magia importara. Lady Lorena Beowulf, arma en mano, barrió el caos con la mirada, su preocupación agudizándose al buscar a Cheryl entre el humo y los gritos. Su corazón latía con una urgencia protectora que se negaba a calmarse, incluso mientras intentaba mantener la compostura. Cheryl, percibiendo el temor tras los ojos de Lorena, le aseguró rápidamente que estaba bien, su voz firme pese al rugido del campo de batalla. Lorena divisó grupos de bárbaros corriendo hacia su posición, números que se multiplicaban como sombras bajo la luz del fuego. A ese ritmo, los defensores se verían obligados a retirarse quisieran o no, simplemente para evitar ser devorados por completo. Cheryl forzó la vista entre el crepúsculo y el humo, pero ni siquiera podía ver dónde terminaba la oleada, solo más cuerpos, más armas, más ojos ardientes. Entonces Lady Lorena ordenó a Cheryl que dejara de luchar allí y que fuera a ayudar a evacuar a los niños de inmediato. Cheryl se tensó, aterrorizada ante la idea de dejar a Lorena sola en medio de la tormenta de enemigos, pero el razonamiento de Lorena era fríamente práctico, una persona podía escabullirse más rápido que dos. Sola, Lorena podría moverse, ocultarse o reposicionarse con mayor facilidad, mientras que los niños, indefensos y asustados, no podían dejarse al azar. Lorena repitió la orden, más firme esta vez, sin dejar espacio para discusión ni demora. Su voz llevaba el hierro de la responsabilidad, el tipo que obligaba a obedecer incluso cuando dolía. Ve, insistió, salva a los niños, protege el futuro y confía en que ella resistiría. Cheryl obedeció al fin, girándose con la mandíbula apretada y una promesa de que regresaría pronto. Le dijo a Lorena que resistiera, solo un poco más, sus palabras sonando como una cuerda lanzada sobre un abismo. Incluso mientras corría, Cheryl seguía hablando de los niños, recordándose por qué se iba, como si repetirlo pudiera amortiguar el miedo de dejar a su dama entre las llamas. Sola, Lorena alzó la vista hacia la torre del castillo, observando el resplandor inquietante que se aferraba a la piedra como un halo de guerra. Pensó en la repentina invasión bárbara estrellándose contra su finca natal, en cómo los pasillos familiares se habían convertido en corredores de batalla en cuestión de minutos. El lugar que había conocido como hogar ahora sonaba como una bestia herida, madera crujiendo, hombres gritando y el crepitar del fuego extendiéndose. Sin previo aviso, una risa aterradora resonó detrás de Lorena, baja, cruel e inconfundiblemente extraña. No pertenecía a los caballeros imperiales ni a ninguno de sus compañeros, tenía el sabor de la depredación. El sonido le erizó la piel, elevando cada instinto como un escudo. Un bárbaro enorme emergió a su lado con velocidad sorprendente, blandiendo su hacha como si ansiara partir el mundo en dos. Su sonrisa era amplia y viciosa, encantada, como si hubiera encontrado un premio mucho mayor de lo que había esperado. Había encontrado a Lady Lorena, y el triunfo en su postura sugería que creía que la batalla ya estaba ganada. Los segundos se arrastraron, sin embargo el salvaje no atacó de inmediato. Sus brazos se tensaron, el hacha en alto, pero una presión invisible pareció sujetarlo, congelando el golpe antes de que descendiera. Era como si una mano invisible hubiera apresado su muñeca, o un temor instintivo le hubiera susurrado que atacar ahora significaría muerte. Lady Lorena no huyó. Permaneció firme, atónita ante la vacilación del bárbaro e incapaz de comprender que lo retenía. Su mente recorrió posibilidades, trampa, magia, refuerzos, pero ninguna encajaba del todo. Aún así, se negó a darse la vuelta, porque correr sin razón podía ser el mismo error que la condenara. La respuesta llegó en un grito agudo y terrible. El salvaje aulló de dolor, su postura colapsando como si la fuerza le hubiera sido arrancada desde dentro de las costillas. Cualquier plan malicioso que llevara se evaporó en ese instante, dejándolo incapaz de hacer nada más contra la joven defensora de la finca familiar. Jan estaba junto a Lorena, su presencia repentina y severa, los ojos duros de advertencia mientras se colocaba entre ella y la amenaza. Su expresión no era suave, era el rostro firme de alguien que había llegado un aliento antes del desastre.
Sin palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, la había salvado de un destino demasiado cruel para imaginar. Jan por fin la había encontrado, su compañera, la persona a la que había estado buscando entre humo y caos. Pero Lorena, aún recuperando el aliento, no podía entender por qué la había buscado con tanta urgencia, como si su ubicación fuera la clave de todo. La confusión se entrelazó con el alivio, y lo miró como si hubiera surgido del fuego mismo. Sin perder tiempo, el caballero de élite del escuadrón especial tomó la mano de Lorena con firme determinación, sus dedos firmes e inquebrantables. Su intención era inequívoca, la sacaría de esa zona de muerte, quisiera ella o no. El agarre no era controlador, era protector, el de alguien que se negaba a permitir que el destino se la arrebatara. Mientras comenzaban a correr, Lorena exigió saber por qué la había tomado y a dónde pretendía llevarla. Sus palabras eran entrecortadas, mitad protesta, mitad desesperada necesidad de certeza. Jan no redujo la velocidad, le dijo que debían darse prisa y regresar al castillo de inmediato, su voz cortante de urgencia, como si cada segundo dedicado a explicar fuera otro segundo robado por la muerte. Jan reveló la verdad que la sacudió más que las llamas, el objetivo principal de los enemigos invasores era la propia Lady Lorena Beowulf. Los ojos de Lorena se abrieron con incredulidad, la idea golpeándola como hielo por la columna. Había creído que el castillo estaba siendo atacado por territorio o venganza, nunca que ella se hubiera convertido en el centro del propósito enemigo. El comandante jefe Bilay, explicó Jan, se concentraba en ella precisamente porque era el punto débil del duque Beowulf, la parte blanda en una fortaleza de hierro. Un rehén podía doblar incluso al señor más fuerte, convirtiendo la estrategia en desesperación. Bilay no atacaba solo muros, atacaba al duque a través de la persona que se vería obligado a proteger. Y el líder salvaje pretendía usarla como cebo para atraer al duque Beowulf, arrastrándolo a una posición donde el jefe finalmente pudiera reclamar la victoria. Mientras los caballeros luchaban por mantener las líneas y contener la horda, un único movimiento decisivo, capturar a Lorena, podría derrumbar toda resistencia. En la mente de Jan, el plan era horriblemente elegante, ganar sin necesidad de conquistar cada piedra. Jan estaba completamente seguro de que si los guerreros bárbaros capturaban a Lady Lorena allí, todos los que aún resistían perderían toda esperanza. La moral se haría añicos, las formaciones se desmoronarían y el miedo se propagaría más rápido que el fuego. Un ducado podía soportar muros rotos, pero no podía soportar la sensación de que su corazón había sido robado. Incluso si todos perecían defendiendo el castillo familiar, Jan creía que la huida de Lorena importaba más que un martirio orgulloso. Su supervivencia podía preservar el futuro del ducado, su liderazgo y su poder de negociación. Pero Lorena se resistía con fiereza a la idea, incapaz de comprender cómo podía abandonar a su gente y dejarlos morir mientras ella huía. El desacuerdo estalló entre ellos como un relámpago, deber contra supervivencia. Mientras corrían, un sonido extraño se alzó cerca, un gemido ominoso, como piedra y madera llorando bajo una tensión imposible. No era el habitual choque de armas ni el rugido de la batalla, era más profundo, estructural, catastrófico. Ambos lo sintieron en los huesos antes de reconocerlo plenamente con los oídos. Se detuvieron y alzaron la vista justo a tiempo para ver una de las torres del castillo Beowulf desplomarse, cayendo con un rugido violento que sacudió el mundo. El polvo y los escombros estallaron hacia afuera como una ola gris, devorando el aire. La escena era irreal, algo que debería haber resistido generaciones cayendo en segundos, como si al castillo mismo le hubieran quebrado la columna. No podían creerlo. Instintivamente, soltaron sus manos y se apartaron tambaleándose para evitar ser aplastados por la piedra que caía y las vigas astilladas. El suelo tembló bajo sus pies, y por un latido el ruido de la batalla desapareció bajo el trueno absoluto de la muerte de la torre. Mirando bruscamente a Lorena, Jan le gritó que corriera, su voz cortando el aire cargado de polvo como una orden en guerra. No había tiempo para discutir, no había tiempo para lamentar la piedra que se desplomaba. La supervivencia exigía movimiento, y la urgencia de Jan llevaba el peso de alguien que ya podía ver el siguiente desastre formándose.
La torre continuó desplomándose, su sombra deslizándose sobre ellos mientras la luz del fuego brillaba con más intensidad alrededor de las ruinas. Las llamas, nacidas de la destrucción de las hordas sedientas de sangre, lamían muros y andamios, convirtiendo el patio en un horno. El humo se enroscaba densamente en el aire, y las brasas ardientes flotaban como nieve maliciosa. Otras torres aún se alzaban, recortadas contra la noche como centinelas heridos que se negaban a arrodillarse. Sin embargo, el fuego se extendía hacia una de ellas, hambriento y veloz, y la estructura parcialmente dañada crujía ominosamente bajo el calor y la tensión. Parecía que pronto repetiría el mismo destino, otra orgullosa aguja reducida a escombros mientras el enemigo reía. Lorena cayó de repente al suelo con un jadeo agudo, aferrándose a su pierna mientras el dolor estallaba en ella. El movimiento frenético había torcido o golpeado algo, y ahora la lesión exigía atención en el peor momento posible. Su respiración se volvió corta y presa del pánico, la agonía amenazando con clavarla en su sitio como un clavo en el suelo. Fue Lorena quien miró la torre en ruinas con una compasión dolorida, la pena apretándole la garganta incluso mientras el miedo la cercaba por todos lados. No podía comprender quién podía haber hecho algo tan monstruoso, quién podía quebrar su hogar con una brutalidad tan deliberada. La destrucción se sentía personal, como un insulto tallado en piedra y fuego. Con un profundo pesar torciendo su rostro, Lorena mantuvo los ojos en los restos desmoronados de su finca natal y llamó, voz tensa, casi ahogada, en la noche llena de humo. Ya fuera que llamara a Jan, a ayuda o al propio castillo para que resistiera, sus palabras llevaban la tristeza impotente de alguien que veía su mundo derrumbarse pieza por pieza. Entonces una nueva voz sonó cerca, fría, medida y levemente divertida, comentando que su conocida era demasiado brusca. El tono era inconfundiblemente arrogante, como si el hablante fuera dueño del campo de batalla. La sangre de Lorena se heló al instante, porque reconoció esa voz incluso antes de girar completamente la cabeza. Con los ojos abiertos por el shock y el miedo creciente, miró hacia el recién llegado y comprendió la verdad, la figura ante ella no era otra que el gran líder bárbaro en persona. Su aliento se trabó, y sus manos temblaron contra el suelo. No era un salvaje cualquiera, era el ojo de la tormenta, de pie lo bastante cerca como para tocarlo. En lo alto, erguido sobre lo que quedaba de la estructura de la torre como un conquistador en un trono de ruina, el comandante jefe Vilay la observaba con una extraña insinuación de sorpresa. No había esperado que la aristócrata lo reconociera tan rápido, ni por la voz ni por la sola presencia. Por un breve momento, el monstruo tras la mirada del líder pareció casi curioso. Con los ojos ardiendo en la oscuridad como carbones alimentados por el odio, Vilay ya no se molestó en presentarse. No veía necesidad de ceremonia cuando el poder hablaba más fuerte que los nombres. La forma en que miraba a Lorena dejaba claro que consideraba el encuentro ya decidido, como si su miedo fuera simplemente el primer paso hacia la rendición. La presencia del aterrador desconocido sacudió a Lorena tan profundamente que apartó la mirada de manera involuntaria, incapaz de sostener esos ojos ardientes por mucho tiempo. Sus gestos eran calmados como los de un depredador, sin movimientos frenéticos, sin rabia desperdiciada, solo certeza. Esa compostura, más que su tamaño o armadura, lo hacía parecer imparable. Por primera vez en su vida, alguien que no fuera su padre hizo que Lorena sintiera un miedo tan crudo e impotente. No era solo el miedo al dolor, era el miedo a la impotencia, a ser vista como presa. En ese instante comprendió cuán pequeña podía sentirse una persona al enfrentarse a un enemigo que creía que el mundo existía para ser tomado. Lorena sabía que si la batalla se prolongaba, su pierna herida le negaría cualquier posibilidad de resistirlo. Velocidad, resistencia, todo lo que necesitaba estaba siendo arrebatado por el dolor. Si quería sobrevivir, debía terminar esto de inmediato, derrotar al líder bárbaro con un único golpe decisivo. El pensamiento era aterrador, pero afiló su determinación hasta convertirla en algo desesperado y brillante. En ese momento, Vilay notó que ella reunía maná, concentrándolo con intensidad temblorosa en un solo punto, como si comprimiera su voluntad en una lanza. La concentración era tan evidente, tan urgente, que incluso a él lo sorprendió.
Lorena, sin embargo, también se sorprendió de lo claramente que él la leía, de lo rápido que comprendía lo que estaba preparando. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el enorme salvaje apareció de repente junto a Lady Lorena, cruzando la distancia con velocidad imposible. El shock casi vació sus pulmones, su mente se negaba a aceptar que pudiera moverse así. Un latido antes estaba arriba, distante, y al siguiente estaba allí, lo bastante cerca como para que su presencia se sintiera como un muro que se desploma. Lorena ni siquiera había notado su aproximación. Sin advertencia, sin paso, sin desplazamiento de aire, nada que sus sentidos pudieran captar a tiempo. Era como si hubiera atravesado el propio espacio, y esa comprensión la dejó horriblemente expuesta, como si las reglas del mundo hubieran sido reescritas a su favor. El comandante jefe Vilay, gran líder de las hordas bárbaras que atacaban el ducado, la miró desde arriba con ojos como hornos ardientes, su voz baja y ominosamente tranquila. Prometió que no la tocaría si permanecía callada y serena, como si ofreciera misericordia en lugar de imponer control. La amenaza bajo la promesa era inequívoca, un movimiento en falso, un destello de desafío, y su contención desaparecería como ceniza en el viento. Los labios del temible salvaje se curvaron al calificar a Lady Lorena Beowulf como una valiosa carta de triunfo, como si no fuera más que una pieza de juego que debía usarse en el momento perfecto. La forma en que lo dijo, calma, segura, posesiva, hizo que las palabras se sintieran como cadenas apretándose a su alrededor. Para él, su vida era una palanca, y hablaba de ello con la confianza casual de un hombre que creía tener la victoria ya en sus manos. Lorena se erizó ante aquella expresión, con el asco elevándose ardiente en su pecho. Odiaba la insinuación de que era indefensa, odiaba la sugerencia de que su valor existía solo en cómo podía ser utilizada. Con evidente desaprobación, alzó la mirada hacia el líder bárbaro, negándose a bajarla aunque el miedo temblara en los bordes de su respiración. Percibiendo su dominio sobre la supuestamente indefensa noble, el comandante jefe Vilay sonrió como si complaciera la rebeldía de una niña. Apreciaba, abiertamente su juventud, su mirada demorándose con una admiración depredadora que resultaba más insultante que cualquier amenaza a gritadas. En su expresión había una diversión cruel, como un cazador admirando la belleza de su presa antes de decidir cómo quebrarla. Y entonces el famoso, lobo oscuro, la presencia e instinto que tantas veces habían ayudado al caballero Jan a aplastar oponentes en el campo de batalla, comenzó a agitarse, reuniéndose en el momento como una sombra que se alza del suelo. El aire pareció tensarse, como si el peligro hubiera adquirido un olor más agudo. La fuerza que guiaba a Jan en la crisis ya intervenía, preparándose para mostrar los colmillos ante un monstruo mucho mayor que cualquier compañero de entrenamiento. Vilay reaccionó al instante ante la repentina aparición del joven, como si lo hubiera anticipado todo el tiempo. Lanzó un golpe de poder aterrador, decidido a terminar la interrupción antes de que se convirtiera en problema. Su puño se movió como un ariete de asedio, enorme, seguro e implacable, porque creía poder ver a Jan de principio a fin. Lorena lo vio todo con una claridad horrorizada. Gritó, un sonido crudo y aterrorizado arrancado de su garganta al ver aquel golpe aplastante descender hacia Jan. Pero estaba atrapada, herida, sujeta por las circunstancias, y no podía hacer nada para ayudarlo en ese instante salvo mirar y rezar para que no muriera ante sus ojos.